Vamos a, el día de ayer, hermanitos, estuvimos trabajando un poco con lo que es precisamente, ¿verdad? Con el huevo Tlastoli, que teníamos el huevo Tlastoli dice, permíteme, del abuelito, del abuelito es un Xochitlastoli, una palabra florida que nos habla del abuelito Teófilo, también de la abuelita Xochitl. Permíteme darle acceso a los hermanitos. Buenas noches, maestro. Hermanito, muy buenas noches, muy buenas noches. Permíteme, ahorita les doy entrada para que avancemos. Ojalá nos permite este internet intermitente, súper intermitente que nos está dando. De trabajadores, de partido, hay cierto nivel de... Si mañana nos levantamos temprano, mañana vamos a comprar los ingredientes. De cómo manejarse en la área pública, cómo discutir temas de política pública, cierta cantidad de saber requerido para ser un buen partido. Y al mismo tiempo, un partido obrero que busca gobernar tiene que lograr Sebastiani tiene apagado su micrófono. Sebastiani, su micrófono está apagado, no lo escuchamos. perfecto. Tlazocamati, no, Tema. Tlazocamati. Pues bien, hermanito, les decía yo, el día de ayer estuvimos trabajando un poco, estábamos platicando con esto, ¿verdad? Del trabajo que hace el abuelito. Entonces, uno de los trabajos más importantes se dice que él ensoñaba en sus vidas pasadas y en sus vidas futuras, pero lo que hacía la abuelita era precisamente, ¿no? La importancia que tenía ella lo sanaba, porque al momento de que él viajaba al futuro o al pasado, en sus vidas pasadas, lo que él llegaba a encontrar es que se agotaba demasiado. Y la abuelita se dice que lo sanaba precisamente, con varios tés, cargarse de energía del sol, cargarse de energía del viento, cargarse con la energía de la tierra, ¿verdad? Justamente uno de los ejercicios que nos toca hacer es eso, cargarnos de la energía de la tierra. Dice que hubo una ocasión que él intentó sanar sus heridas emocionales, ¿verdad? Heridas emocionales desde su niñez. Entonces, cuando él era niño, el abuelito Teófilo, en alguna de sus vidas, precisamente en su niñez, pues fue inducido a trabajar a través del nahualismo, ¿no? En ese nahualismo que él no entendía, pero su abuelito lo obligó y empezó a crear ambientes, creó espacios en donde él no podía sanar. ¿Por qué? Porque al entrar a una edad muy temprana en este camino, él se enfrentó con situaciones que no entendía, ¿no? Dice que hubo un día que lo obligaron precisamente a ayunar en el sueño. Y todo eso le provocó cierta abuelita. Logró esta comunicación, ¿sí? Y entonces, al resolver todas estas situaciones de esas pasadas, ese es el camino del florecimiento, ¿no? Entonces, trabajar en este camino del florecimiento
tenemos que sanar a través de esa ensoñación. Tenemos que viajar hacia esta ensoñación. Ahora bien, algunos decían, ¿y cómo le voy a hacer la ensoñación? ¿No? Son tres cosas que debemos ya tener dominados. Ya de estas tres cosas debemos ya tener presentes cómo resolver estas situaciones. Uno, saber, es lo que dicen los que siguen al abuelito sus prácticas. Uno, tenemos que saber soñar. ¿Qué es saber soñar? Igual yo me sorprendía, digo, bueno, ¿qué es saber soñar? Si yo sueño, ¿no? No. Saber soñar en los sueños, enfocarlos hacia nuestro objetivo, ¿sí? Dos, el paso número dos. Debemos de trabajar con algún elemento del medio ambiente, como que, como agua, tierra, aire o fuego. El abuelito Teófilo con su Ishnamik, ellos trabajaban con el abuelito fuego. Se encomendaban con el abuelito fuego para poder trabajarlo. ¿Por qué? Porque él, tanto como ella como él trabajaban con esta energía del fueguito, ¿sí? En mi caso, al momento, hace 3 años que estuvimos trabajando duro y dale con este ejercicio, ¿verdad? A mí se me dio más con el agua. Y por ello yo les envié la plegaria del agua. Es un conjunto de plegarias, ¿sí? Es un conjunto de plegarias a la tierra, al fuego, al aire, al sol, ¿no? A la montaña, al centeot. Por ahí en mi WhatsApp como perfil tengo a centeot con Tlaloc, el sustento del agua. Es muy interesante ese icono. Entonces, lo que nos toca aquí nosotros es con quién nos conectamos más para hacer la ensoñación. Y esta ensoñación lo podemos hacer con los 20 signos, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Ese es el segundo paso, buscar un elemento para nuestra ensoñación. El tercer paso es florecer. ¿Y qué es florecer? ¿No? Florecer indica de que si yo hice estos ejercicios, ¿para qué quiero hacer ese ejercicio? Porque voy a gastar energía. Esa energía que yo necesito, trabajarlo. ¿Cómo yo lo trabajaría? ¿No? Realmente, ¿cómo yo pudiera usar esta ensoñación? Porque no es tan solo, sí, voy a ensoñar a ver qué sueño. No, tenemos que focalizar, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué recalco esto? Porque necesitamos cuidar nuestra energía. La energía sexual nos debilita también. La energía emocional nos debilita. La energía que lo desgastamos odiando, criticando, es una energía negativa que nos hace gastar energía, válgame la redundancia. Ensoñar, por querer ensoñar, nos hace gastar la energía. Y 5, ¿verdad? 5, hay una temática que yo quisiera presentarles. Uno de los ladrones, uno de los ladrones de energía y que a veces no nos damos cuenta, ¿sí? A veces no nos damos cuenta el gran robo que nos hacen es la religión, la percepción de la vida como queremos nosotros que sea.
Ojo, la percepción del mundo, la religión, todo eso nos roba energía. Inclusive, este foquito que ahorita está prendido aquí, la luz artificial, nos roba energía. Si ustedes han visto estos pollitos de granja que les bajan el foquito, ¿no? Les bajan casi hasta abajo el foquito y ahí están los pollitos repegándose al foco porque quieren calentar su cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestro nahual, necesita de oscuridad, de calma, de paz, de no estrés, ¿sí? Algunos abuelitos dicen, por eso se van a vivir solitos allá en la cabaña, en la montaña. ¿Por qué? Porque cuidan su energía, ¿no? Cuidan su energía, al teotzin. Al contrario, en la mañana ellos se cargan de energía, se empoderan, ¿sí? Pero ojo, no nada más vamos a consumir energía también. Tenemos que enfocarlo. Hagan de cuenta, si el día de hoy, en la mañana, ahorita en la nochecita, sí llovió, pero está con ese bochorno, empiezas a crear esa energía de la lluvia que acaba de bajar. Te empiezas a alimentar. Ojo, nuestro cuerpo lo va a recibir, pero ahora, nada más por alimentarlo, no. Tenemos que enfocar esa energía. Decir, bueno, cargo mi energía del tona y cierro. Pero ¿para qué lo estoy cargando? ¿A qué me refiero? Vamos a armonizar estos niveles de energía, porque resulta que muchas veces solamente como estamos acostumbrados a acumular energía, me voy a tomar mi coquito, mi agua de coco, carnita de coco, me cargo con el sol y para que yo ande. No, tenemos que saber enfocar esa energía. Tenemos que transmutar esa energía hacia donde lo queremos hacer. ¿Para qué? Para florecer. Tres, estos tres, acuérdense. Uno, saber soñar, ¿no? Saber soñar. ¿Qué significa saber soñar? Que en ese sueño programémonos resolver esas situaciones que tenemos en los sueños. ¿Por qué? Porque si no resolvemos esas situaciones, cuando despertamos, empezamos a gastar esa energía. ¿Qué será lo que soñé? Y eso me empieza a consumir energía. En ese sueño, tengo que enfrentarme como un guerrero a todas las situaciones. Ojo, antes de dormir, tenemos que tener presente, decir, bueno, sea lo que yo sueñe, tendré el valor de resolver. ¿Por qué? Porque soy un guerrero. Dos, les decía yo, dos, hay que saber pedirle, ¿verdad? Trabajarlo con alguno de los elementos. Nosotros somos el quinto elemento, pero ¿con quién se adaptar más? ¿Con el fuego? ¿Con la tierra? No lo sé, ustedes lo dirán, ¿verdad? Tres, hay que saber con quién podemos obtener energía y hay que cuidarse de esos ladrones de energía. Hermanitos, nos pueden enfermar. Nuestro cuerpo empieza a sufrir muchos cambios. Cuando lo recargamos mucho de energía y cuando le quitamos mucho la energía. ¿Sí? Saber hablarle a las energías es interesante. Mañana en la mañana yo les mando
Mañana en la mañana yo les mando la plegaria al viento, a Yeyeca, sí, a Yeyeca, al vientecito. ¿Cómo nos alimentaría este viento, verdad? Entonces, ¿cómo le pediríamos? Si ustedes revisaron esa plegaria, eso sí, les reitero y les puntualizo, por favor, estas plegarias funcionan. Eso sí, les pongo ahí con letra rojita o amarilla, sí funcionan si ustedes los focalizan. Es mi Neltilista. Por favor, no, no vayan obviando todas estas plegarias. Si los demás ejercicios no los hicieron, estas plegarias sí hay que aprendernos. Sí. Claro, en el sincretismo se hacen acompañar de el Padre Nuestro, del Ave María, de las ánimas del purgatorio, porque ellos nos protegen, nos guían. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, hermanitos, las palabras, lo que le llamaban, lo que le llaman allá los católicos, los conclave, o la información encriptada, se les va a ir discerniendo, se les va a ir abriendo la mente con la lectura de estas palabras. No son mías totalmente, no son mías totalmente. A mí me los enseñaron en náhuatl. Estoy intentando interpretarlo al español castellano mexicano. Sí, esas plegarias son de los abuelitos, no son míos. Pero aquí lo que a mí está costando es interpretarlos al español. El idioma náhuatl es el idioma del agua, el pegamos nuestra lengua al paladar y hacemos es un mantra. Al hablar, náhuatl, ¿me entienden? Ahí está la clave. Háganlo. Es que no sé pronunciarlo en náhuatl. Háganlo. No importa cómo lo pronuncie. Por favor. ¿Sí? Y eso nos llevará a florecer. ¿Y qué es florecer? Hermanitos, saber hablar con los elementales, saber hablar conmigo mismo, con el universo, con todos mis hermanitos. Que esa vibración de mi palabra llegue a la mente, al corazón, al espíritu. Si tienen que usar esto, háganlo. Si tienen que usar sus movimientos, háganlo. Si tienen que acechar, háganlo. ¿Por qué? Por la poca experiencia que tenemos, funcionan esos movimientos. Usen su palabra alto, bajo, suave. ¿Entienden? No es necesario hablar fuerte siempre al mismo nivel, no. ¿Por qué? Esto que yo les digo, los abuelos lo dicen, ¿sí? Háblense ustedes mismos, hablemos a los elementos como si fueran nuestra familia, en confianza. Digámosle lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestro espíritu anhela. Y si ya le contamos, ellos se encargarán de tejer, oiga, de tejer, de conectar, de vibrar en armonía con el corazón, con la mente y con nuestro nahualito. Créanme, cuando lo decimos de corazón, cuando utilizamos la palabra, inclusive secreten con ellos. Si ustedes se han dado cuenta, los abuelitos cuando empiezan a sanar,
hablan despacio. Hablan, decimos nosotros, quedito. ¿Por qué? Porque han encontrado esa conexión. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque es parte del florecimiento. Hoy, hermanitos, hoy aprendí eso que les acabo de decir. El abuelito me dio, fuimos a la petición, me dio el papelito, ¿no? Mira, esto es. Inclusive él sabe leer y escribir, pero empieza a hablar. ¿Se acuerdan del ejercicio? Empieza. Porque sí, ya está muy fuerte el calor, tenemos que refrescar un poquito, decía. Tuvimos unos pequeños incendios por acá. Y dice, tenemos que calmar ese incendio. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas recomendaciones, por favor. Y ya lo demás lo hemos practicado. ¿Sí? Hagamos que la vibración de nuestra palabra llegue al donde tenga que llegar. Y bueno, la frase que hay que trabajarlo el día de hoy, va a ser la última frase metáfora. Y les agradezco infinitamente los que han hecho interpretación de estas metáforas. El hermanito Alexander el día de hoy a la mañana me dice, oiga maestro, ¿y dónde está la frase? Mándemelo porque ya me acostumbré de que lo voy a interpretar y le digo, sí, hermanito, es esto, el último. Lo que siguen van a ser plegarias. Díganlo, grábense en audio, ¿sí? Grábense en audio. Háganlo con esa emoción del niño interno que tenemos. ¿Verdad? Que tendrá muy, muy buenos resultados. Xixochponi, panintlalti, muahuiyayo, maquimpacti, guamaquimpacti, toconewan, toicniwan, toixhuiwan. Florece en este plano terrenal, que tu perfume les dé felicidad y medicina a nuestros hijos, hermanos, nietos, y dije 3 puntitos, hermanitos. Si nosotros florecemos, si nosotros, ¿qué es florecer? Lo que les decía yo, ¿no? Florecer es hacer que nuestra palabra hipnotice al que nos está escuchando. Hacer que sea miel para sus oídos y jade para su corazón. Y aire fresco para su espíritu. ¿Entienden? Y todo esto, una forma de ver la vida, una forma, una filosofía, un pensar diferente de disfrutar cada momento, ¿no? Pudiéramos ahorita, bueno, en mi caso, pudiera ahorita estarme quejando. Híjole, sí, acabo de llover, pero nomás se vino a levantar el calorcito, el bochorno, ¿no? Está haciendo mucho calor. Disfrutarlo, ¿no? Tenemos 2 opciones, adaptarnos o frustrarnos. Solo hay de 2, ¿no? Y bueno, yo digo adaptar, ¿no? Todo tiene, todo tiene un porqué. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en perfume, hermanitos, donde quiera que vamos, luego dicen, ¿quién va a venir a la ceremonia? No, fulano de tal. Pueden decir, wow, qué bueno que va a venir, vamos a platicar, vamos a... Pero también pueden decir, va a venir, que ni lo inviten, ¿no? Sucede eso.
Al igual en la familia, ¿no? Hay personas que, en los quisiéramos ver también, ¿no? Pero justamente es eso. Nos dice Xochiquetzali que seamos nosotros sustento para los demás, con nuestra palabra, con nuestro vibrar, con nuestra forma de ser, ¿verdad? Y para mí, yo sé que ustedes también van a escribirlo. ¿Qué es florecer para ustedes? ¿Qué es expirar ese perfume? Porque de ese perfume se va a obtener el néctar que se convertirá en miel. ¿Y qué será ese miel? La sabiduría que ustedes den, ¿sí? Porque los demás son colibrís. Y tenemos el colibrí, que van a venir a nosotros. El néctar que le demos, ese néctar lo va a alimentar o lo va a matar. ¿Mm? Es algo fuerte, pero es como es. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a una abuelita. ¿Se dan cuenta? Su cabello todo está de color blanco. Tiene una cabellera blanca. Y, y tiene un metatito. Si ustedes se dan cuenta, el metate, ¿no? El metlapil, ese cilindro que se utiliza para moler los granos, ¿no? Para moler los granos. Pero ojo, aquí con la abuelita, si se dan cuenta, ¿verdad? Lo fractura por la mitad ese metlapil y y una mano, vean cuáles son sus dedos, este gordito y este dedito. Ahora, ¿verdad? El hermanito Manuel, hoy en la mañana, bueno, ahorita mañana, no era como a las 11, como a las 10, mandaba, él hacía este ejercicio. Por si los que no lo vieron, está en el link en el grupo, están en Instagram, 2 videos que nos manda el ejercicio, nos explica el uso de los dedos. Fuego, aire. Y vean cómo lo hace la abuelita con la mano, si nos ponemos de perfil como ella, la mano izquierda. Ajá. Y esto lo vamos a encontrar mucho, o vean, ¿entienden? Esta mudra, este Machochponcayot, el florecimiento de la mano, esto lo vamos a encontrar en muchas imágenes. Es un simbolismo. Es un simbolismo. Fuego, aire y nosotros, el dedito gordito. Somos nosotros, el quinto elemento. Entonces, la abuelita lo que nos está señalando dice, elévate hacia el universo, fúndete con el aire, vuela, porque el aire y el fuego calientan el aire y eso hace que se eleve. Podemos observarlo en el globo aerostático, ¿no? Los que sube mucho en Teotihuacán, ¿no? Esos globos, empieza aquí, sale la flama, empieza a calentar el aire y ese aire lo eleva. Ojo, es interesante, es interesante que lo que nos está mostrando la abuelita. ¿Mm? No nos está mostrando así. Cuando nos muestre esto, acuérdense, este es lo material, la materia, el cuerpo físico es el cuerpo espiritual. Dice la abuelita, elévate, eleva esa frecuencia, sé tú el sustento. Quiebra ese metlapil, ¿por qué? Porque no siempre vas a ser el sustento. ¿No? Vean, aquí tiene, miren, está preparando unos tamalitos, pero quiebra realmente ese metlapil.
¿Qué nos indica? Que debemos de cuidar cómo damos el sustento. El sustento espiritual y el sustento físico. Ahí donde ven ustedes el metatito, es el sustento físico. ¿Sí? ¿Qué dice? Armoniza el sustento espiritual y el sustento físico, energético. Vive en esa armonía. A eso se le llama florecer. Y este tipo de florecer, si se dan cuenta, su cabellera de la abuelita es de color blanco. Y simboliza huehue, o cicli, anciana. ¿Y qué simboliza una anciana? Sabia, que ha vivido experiencias gratas y no tan gratas, ¿no? Pero gracias a esas experiencias que vivimos, pues hacen que tengamos esa sabiduría. Su vestimenta es de color blanco. En su cuello tiene de color rojo y azul, ¿verdad? Que simboliza que para llegar a esa vestimenta de color blanco, pues nos debe de trabajar, nos debe de mover, el armonizar nuestra fuerza de voluntad, nuestro fluir y vivir armoniosamente, ¿verdad? Vean, en su manita, aquí en su manita, podemos encontrar jade, lo que la vez pasada me decía la hermanita, ¿no? La clase número 19. Oiga, ¿por qué vale más el jade que el oro? Pues vean, sus pulseritas son de jade, no son de oro. Sí, significa que todo lo que hagas con estas manos, haz lo que fluya. No lo detengas, que fluya. El amor, el entendimiento, el honor, o sea, al hacer lo que fluya, le enseñas a otro cómo debe de hacer. Y pueden decir, bueno, ¿por qué dice el maestro que es sustento? Aquí, miren, vean a la abuelita Xochiquetzali, uno de sus... Ojalá y lo puedan ver ustedes visualizar, miren, aquí está, donde está el cursor. Y este seno está pegado con el metate. ¿Se dieron cuenta? Toca el metate. Y en esta parte, vean, no hay un contenedor donde va a ir bajando precisamente. Estamos de regreso. Rex. ¿Qué pasó, Rex? Bueno, les decía yo, esta parte del proceso que debemos de ir siguiendo, la de florecer, ¿verdad? Si se dan cuenta, así mismo que esta flor que vemos aquí está en forma dual, ¿sí? Tiene color amarillo y color jade. ¿Ah? Está en forma de armonía. Un amarillo más claro, el otro amarillo más un poquito fuerte, un poquito más oscuro, ¿no? Nos habla de vivir en armonía, justamente, hermanitos.
Chequen, son cuatro. Cuatro, tenemos cuatro rumbos, tenemos cuatro extremidades, tenemos cuatro elementos, lo que les decía hace ratito. Y bueno, lo que está en el centro, ¿quién es? Cada uno de nosotros. Somos esa flor, ¿sí? Y Xochiquetzali es la abuelita, vean. Aquí en su nariguera tiene jade, ¿no? Y aquí se dice que cuando nos ponemos aquí una nariguera es para recordarnos que nosotros tenemos que estar armonizados, que estar en armonía al tener esta nariguera, no por moda, no porque se ve mejor, no. Lo hacían precisamente en esta parte de la nariz, tenemos ciertos tendones, ciertas fibras de nuestro rostro que conectan con nuestros órganos internos, que nos ayudan a recordar sobre la armonía en la que podemos vivir, ¿sí? Inclusive en los animalitos, ojo, en los animalitos, si los animalitos son muy, ¿cómo le llamamos? Muy bravos, muy atrabancados, los animalitos, cuando les perforan esta parte, se tranquilizan, se tranquilizan, que son los becerros, los puerquitos, se tranquilizan y máxime se les pone la argolla y aquí los amarran, ¿no? Bueno, la función de la nariguera es, nos indica en el Amoshli vivir en esa armonía, pero no todos son de color jade, algunos son blancos, algunos son de hueso. Eso implica el trabajo que debemos de hacer. En este caso, el trabajo es precisamente el de fluir, ¿verdad? Y en su tocado tenemos a un quetzal, tenemos a un quetzal que está ahora sí con flores. Vean, aquí tenemos una flor en la frente, en la parte de atrás tenemos otra flor blanca, ¿no? Pero también tenemos ataditos de malinali, cuatro hojitas de malinali al frente y cuatro atrás. Nos habla de esa armonía, el de vivir espiritualmente, de vivir físicamente en forma armoniosa, en forma en la que nosotros podamos contribuir en nuestra vida de vivir justamente eso, ¿no? De vivir floreciendo. Y bueno, está en el número 20, Se Puali Xochitl. Viene de la palabra también Sempoal Xochitl. Dicen algunos, pero no son 20 pétalos. Ojo, hermanitos, no se refiere, no es un nombre literal. Yo quisiera que los que hemos estado en este curso, que hoy lo culminamos, ¿no? La palabra florecer, se poali, se uno, poali, una cuenta. Todo este cuerpo es una cuenta de qué? De 20. Una cuenta de 20. Porque hasta este momento, los que hemos vivido, los que hemos estado en este curso, hemos pasado por este proceso. Algunos han hecho sus ejercicios, algunos tal vez no, algunos sí han interpretado estas metáforas. Entonces, Sempo Walxochitl es el florecimiento del ser humano, de ese ser humano que entiende precisamente estos cuatro ataditos de 5 tonalti. No. Entonces, Sempoalxochitl nos habla en metáfora el florecimiento de los 20 signos, que todos estos 20 signos los hemos ejercitado y eso nos van a ayudar a florecer, ¿verdad? ¿Cómo lo haremos o cuáles serían los resultados?
Eso ya depende de cada uno de nosotros, hermanitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les puedo dar las indicaciones, pero si ustedes no los quieren hacer, no podrán vivirlo, experimentarlo. Por eso yo les decía en alguna ocasión, les podemos dar la información, también entendamos que el 50% nos toca a cada uno de nosotros realizar estos ejercicios. El 25% me toca a mí. ¿Cómo? Dándoles la información. Y el 25% les toca las energías con las que nos conectemos, ¿no? Xochitl, ¿qué representa el Xochitl? La flor representa el culmino, el término, el florecimiento. Su trecena es del rumbo de la voluntad, desde Xochitl. Al culminar con Xochitl, nos muestra el florecer como persona al lograr lo que anhelamos, con tanta fuerza, que nos motiva todos los días a levantarnos, ¿verdad? A decir, aquí voy, ¿no? Y dicen su nombre de ustedes, aquí voy ahora. Yo me digo a mí mismo, aquí voy ahora, vamos con todo. Y siempre a mi Tezcatlipoca lo nombro como una tercera persona. ¿Ah? Y ya le digo al otro yo, mira, ese Tezcatlipoca, vamos Tezcatlipoca, como que hagan de cuenta lo que a mí me ha funcionado y espero que lo puedan practicar. Hablo en primera, en segunda y en tercera persona. Y a veces les digo, mira el Tezcatlipoca, oye, tú ve el Tezcatlipoca, no está haciendo nada. Órale, ¿no? Y me contestan, no, pues sí, vamos, ¿no? Es esa parte. Posiblemente dice, ah, está loco, pero funciona, sí funciona, ¿sí? Nuestra mente es tan importante, es tan inteligente, es tan manipulable, nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿sí? Dice, es momento de compartir nuestra palabra florida ahorita y nuestro pensamiento florido. Después de la experiencia, podrás compartir tu sentir florido. Después de todo esto que hemos hecho, ustedes podrán compartir alguna palabra que hayan aprendido. Por ejemplo, Tlayocoli, Tlanestili, ¿no? Momahuizotzi, Shinech Tlayocoli, Nimeslazoscama Chililia, no chitlen tinechmaca, Juan no chitlen amo tinechmaca. Hasta este momento ustedes ya han entendido agradecer por todo lo que se nos da y todo lo que no se nos da. Pedir, hacer esa petición, pero algo elevado, no algo sutil ni algo material, porque eso no tiene mucho valor. Sí tiene valor, pero primero necesitamos potencializar como la sabiduría, como el entendimiento, como el fluir en esta vida. 3, comprométete, comprometámonos a realizar los ejercicios. Es como aquel que quiere perder de peso, ¿no? Perder todo el peso, toda la grasa, pero se acuesta en su camita, ve la hora de hacer ejercicio, dice otros minutitos. Se levanta con su cafecito, su pan, y dice, ahorita hago ejercicio. Se va a comer por ahí comidita, y se le fue el día y ya no hizo ejercicio, pero dice, pero quiero bajar de peso. Pues sí, pero no te comprometes. Y al día siguiente sigue la rutina y le dicen, ¿qué pasó con tu meta de bajar de peso? Es que no he podido. Es que Dios creo que no quiere. No es, no es ese Dios. Es cada uno de nosotros. Por las cualidades de una flor, este signo se le relaciona con la cultura, lo bello,
las artes, la música, la pintura, la poesía, la danza, o sea, todo lo hermoso. Florezcamos en eso, ¿verdad? La flor también representa el placer, el gozo, lo bello también que es perecedero. Y y la apariencia engaña. Vivir en armonía física, espiritual y emocional. Estos tres, hermanito. Estos tres. Si uno de estos tres falla, nuestra vida armoniosa como flor no funciona. Se los aseguro. No funciona. ¿Sí? Los que nacieron como Xochitl tienden a ser personas sensibles. Los que nacieron en el signo de Xochitl. Y para los que no tenemos a Xochitl, pero queremos trabajarlo, debemos de desarrollar estas cualidades. Tienden a ser personas sensibles, románticas, con un gran encanto. Pueden ser de gran belleza, exterior e interior, amantes de la cultura y de las artes. Ojo, esto no quiere decir, nací en un signo Xochitl, ya lo soy. No, se tiene, se tiene que trabajar. Esto no es, quizás se les va a facilitar los que tienen el signo de Xochitl. Sí, se les facilita, se les puede facilitar utilizar esta herramienta. Pero, ojo, pero también debemos de entender que no siempre va a ser así. ¿Eh? Tenemos que trabajar. Todos podemos convertirnos en la esencia de Xochitl, empoderando nuestra cualidad de la sensibilidad en el ámbito de las emociones y en el compartir. Cada flor, cada flor es único, a pesar de ser de la misma especie. Cada uno de nosotros somos hermosos por dentro y por fuera. Y no nos debemos compararnos con otras personas. La misma flor de cempasúchil. Algunos son más grandes, más hermosos, algunos no tanto, pero lo importante es la esencia, lo importante es el perfume, pero también aquí como personas es lo importante cómo tratas a la gente. Puedes ser una persona muy hermosa físicamente, pero si tu carácter no te ayuda, no eres tan hermoso, ¿no? Y justamente esa banalidad de muchas personas por creerse que tienen un cuerpo físico, pero no basta con eso. Deben de conocerse en la parte espiritual, emocional, ¿verdad? No tiene caso. Lo físico, decimos, se acaba, pero la parte espiritual, jamás, ¿sí? Tequio tlamachtilil, tequio tlamachtilme, ejercicios a realizar, a autoeducar. Tomarnos una fotografía y mandarlo a hacer en grande y hacerlo en nuestro, perdón, y ponerlo en nuestro altar. Ojo, muchos queremos de nosotros que alguien recorte nuestra fotografía y lo ponga, wow, te admiro. No, no. Primero tenemos que querernos a nosotros. Imprimamos, aunque sea una hojita tamaño carta, ¿sí? Imprimamos nuestra fotografía. Esme Henry, Yahoo, quién sabe quién será. Bueno, entonces, hagamos ese ejercicio, porque algunos van a imprimir nuestra foto, pero para ponerlo ahí, ¿no? Que espanten a las malas energías, a lo mejor. Pero bueno, tenemos que, y no es narcisismo
ni egolatría, no. Porque el ego es lo que dice, no, pues, fotografía y en el altar, porque pues se cree mucho que no, 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 no. La función de esta fotografía es que entendamos la gran importancia que somos nosotros, ¿sí? Darnos nuestra importancia, porque no esperemos que los demás pues nos amen y nos quieran, ¿no? Si nosotros no nos queremos, ¿cómo creen que nos van a querer? No, hermanita, tiene que ser solamente su fotografía de ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar por nosotros. Después de que nosotros ya asimilamos, ya lo trabajamos, ahora sí, podemos poner la otra fotografía con su Ishnamic, su dualidad, con su hija o con sus hijos, ¿sí? Primero nosotros tenemos que hacer esa introspección, visualizar cuáles son nuestras cualidades, visualizar cuáles son nuestras potencialidades. En esta fecha, espero que ya todos nosotros tengamos impreso esa imagen de Tezcatlipoca donde tiene en su cuerpo todas las energías. ¿Por qué? Ahorita que estamos terminando esto, vamos a visualizarnos, vamos a acechar esa imagen. ¿Qué quiero trabajar? ¿El carrizo? ¿El agua? ¿El águila? ¿El oli? Porque en todo nuestro cuerpo están las energías, pero no todos están acá, están en todo nuestro cuerpo. Xochitl está aquí, en Tezcatlipoca, Xochitl, en su boca emana una flor. Acá, aquí sale la energía de acá, ¿sí? Entonces, dice aquí, compilar los 20 frases el, en los ejercicios y compartir con los hermanitos en ceremonias o eventos que asistamos, con la finalidad de dar un poco de perfume de los abuelos, Cofradía Huehueteco. Por favor, las frases que tenemos, compartámoslo. Donde quiera que vayamos, llevemos estas frases. ¿Para qué? Van a decir, no, pues que es que quiere el maestro que lo hagamos famoso, ¿para qué? No, para que ustedes lo apliquen, para que ustedes los puedan trabajar. Para los que ya estamos en el grupo, el día de hoy, nuevamente envié las 20 energías. Ahí vienen las 20 frases. Claro que los tenemos que leer, sí. Tenemos que revisar, sí. Y lo más importante es que aquí grabamos las 20 clases. Esta es la clase número 20. Entonces, ahí están las 20 clases. Dos compañeritos me dijeron, aguárdenos maestro en una memoria USB. Sí, el 31 yo les entrego su memoria USB, las clases, la grabación de las clases de los 9 señores de la noche, de los 20 tonalti, de los documentos en PDF, cada uno de las energías. Y bueno, ya vienen las clases de pedidores de lluvia. ¿Sí? Escribir anécdotas de los ejercicios realizados. Es importante que escribamos, que registremos. Pero ¿para qué nos va a servir registrar, estar escribiendo? No nos da tiempo. Sí hay tiempo, hermanito. Démonos tiempo a nosotros. Somos lo más importante en esta vida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque da la casualidad, siempre decimos, primero mi pareja, primero mi religión, primero Dios, primero los demás y hasta el último yo. No, primero yo. Debo de estar bien.
poder estar bien con los que me relaciono, ¿no? Y hay que escribirlo. Bueno, hice el ejercicio de, por ejemplo, de Osomatli. Ahí iba yo en el camino sonriendo, saludando a todos, y escuché a alguien que dijo, "Este está loco". Desde que toma clases con el maestro ya lo perdimos, ya se deschavetó. No, no, ¿por qué ha sucedido eso? No. Algunos les sonríes y los saludas. Hola, buenos días. ¿Y este qué? ¿Qué se trae? ¿Que se me hace que le parezco tan guapa, tan guapo? No, sino que, pues como me dijeron que hiciera ese ejercicio, pues me pongo yo a realizar ese ejercicio, ¿no? El de Ocelot, por ejemplo, ¿no? No, no tenemos que dibujarlo, el de Tezcatlipoca, hermanitos, está en el Códice Borgia. Ahí está, no lo vamos a dibujar, ahí está. Solamente hay que mandarlo a imprimir en una hoja más grande para poder acechar, ¿no? Sí, entonces, ahí está. Ahí está ¿A dónde lo pueden encontrar? Está en precisamente en el grupo de Telegram, todos los documentos. Ahí está el Amoshli Borgia. Terminando la clase les envío una imagen de esos, de Tezcatlipoca, ¿sí? Bueno, dice compartir frases, poemas, ejercicios eh, en nuestros muros de lo de las redes sociales, oficina, en el carro, pero sobre todo practicarlo en la vida cotidiana. Hasta hoy, que llevamos para 2 años, el hermanito Tosnende todos los días me manda el poema del día, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy de Coat, ¿sí? Entonces, ustedes de los poemas, de las frases, por ejemplo, la primera frase que es Shiyaklachia, Amushinawatiwan Shimoyekmach, le voy a enviar. ¿Cuándo? Cuando sea el tonal de Zipac. Sí. Vamos siguiendo sobre eso. Y nada más en esta veintena, no, en todas las veintenas. Mándele un mensaje en la mañana a sus familiares. Te quiero mucho. Eres importante para mí. ¿Qué estoy diciendo? Estoy floreciendo. Copio y pego del poema que nos mandó alguien. Mándaselo. Mándenselo. Tal vez es lo único que necesita para iniciar bien su día. Seamos nosotros la miel, no la hiel. ¿Sí? Compartamos esas frases y verán que van a tener una experiencia muy hermosa, ¿no? Muchos de los hermanitos, yo sé que tienen mucho trabajo y los entiendo, ¿verdad? Pero dense su tiempo, saluden en el grupo, saluden a otros grupos, dense su tiempo para ustedes. ¿Mm? A eso se le llama florecer. Son esos ejercicios. Seleccionar 20 personas que cada mañana le enviemos frases de motivación. Espero las mías. ¿Eh? Sí, necesitamos aprender. Y cuando copio, leo y leo y lo asimilo la metáfora, le envío la frase y grabo en audio la metáfora. En esta metáfora te dice que observa y aprende y debes de florecer. Shishochponi. Debemos de florecer. Somos flores y somos hermosos, aunque no nos lo creamos a veces. ¿Eh? Enviemos, hagámoslo. No, es que ¿qué van a decir de mí? Pues sí, recuerden que de locos está hecho el mundo mejor. Gracias a esos locos, el mundo pues está un poquito mejor, ¿no? Elaborar un tablero de registro
en un lugar visible en el cual podamos llevar un registro de las flores que vamos regalando. Hago un cuadrito. Hoy, Tonali Matlacli Coats. Sí, regalé muchas flores. Desde el saludo, desde la frase, desde la poesía que estoy dando. Hay que llevar un registro. ¿Por qué es necesario llevar un registro? Para poder hacer una autointrospección. ¿Cómo lo estoy logrando? Debemos aprender a compartir lo mucho o lo poco que tengamos con los que necesiten. Ojo, es que no soy muy buen poeta. Újole, mi hermano, mi hermanita, con esta tecnología que tenemos ahora, la inteligencia artificial le dices, escríbeme un poema con la frase, tus ojos son dos luceros en mi oscuridad. Y te empieza a hacer un poema, te presenta muchos poemas. Pero esforzámonos, debemos de florecer. Es que no soy tan bueno, sí, pero inténtalo. ¿Quién nació sabiendo? Decimos, nadie, pues aprendimos así, ¿no? Debemos de aprender a compartir una palabra, un conocimiento, un material, un regalo, un abrazo, una energía, lo que tengan ustedes, compartan, ¿sí? ¿Saben? Se siente bien hermoso cuando uno comparte, cuando dice, uff, hoy fui útil para alguien más, hoy hice sonreír a alguien más. Y a mí me envío así entre mis loqueras, envío poemas a los compañeros, a mis contactos que tengo en WhatsApp, en Messenger, todo eso. Hay muchos que me han dicho, gracias. Esto que me acabas de mandar es lo que necesitaba para este día, para hacer mejor mi día. Y digo, gracias, gracias al ejercicio. Porque justamente esto es ser un nahual, ser diferente, cambiar, es válido cambiar, ¿no? El día de antier yo le hablaba a un hermanito, le digo, se vale reír, se vale llorar, pero lo que no se vale es detenerte, lo que no se vale es dejarte vencer, ¿sí? Entonces, yo esta fotografía me, me ayudó el hermanito, me ayudó el hermanito Yaoye Katsi a crear esta fotografía. Y ahí lo tenemos. No es un cuadro enorme, ¿no? Un cuadro de una hoja blanca. Pero ahí está. Cada vez que digo, híjole, ay, ¿mm?
Bueno, pues ya estamos de regreso, hermanitos. Ya para terminar esta clase, tenemos esta parte, la presentación que yo les quiero compartir, ¿verdad? Este funciona, a mí me ha funcionado. Espero que les funcione a ustedes. Ojalá lo pudieran practicar, que al fin y al cabo cada uno de nosotros decide, ¿verdad? Cómo lograr las cosas. Coacnimiquis nigneki ninemis. Cuando transmute, quiero vivir. O sea, cuando yo ya no esté en este plano material existencial, dice, pan amoyolo. Cuando yo muera, quiero vivir en sus corazones. Pan amotlamachilis, en sus pensamientos. Pan amonemilis, en su diario vivir. Pan amohuetzquilis, en sus sonrisas. Pan amotemachtilis, en sus enseñanzas. Nika ni nemi, aquí estoy. Nika ni pacto, amowan, aquí estoy feliz con ustedes. ¿Sí? Es alguien que me regaló esta plegaria. A simple vista es algo muy sencillo. Pero ojo, dice, cuando yo muera, viviré en la mente de ustedes, en las sonrisas. Por eso cuando hago los talleres de manera presencial, intento encriptar en esa enseñanza algún otro chistecito, chascarrillo, para que pues no se aburran, sino que disfruten esa palabrita que yo les doy. Y también disfruto compartir, conectar, vibrar con sus pensamientos, con sus sentimientos, conectar con su energía interna para que lloremos, para que recordemos, para que vibremos. ¿Sí, hermanitos? Bueno, cuando transmute quiero vivir en sus corazones, en sus pensamientos, en su diario vivir, en sus sonrisas, en sus enseñanzas. Aquí estoy feliz con ustedes. Hecho está, así será, porque yo lo declaro, porque yo lo fotografía. ¿Cuánto tiempo les puede llevar? 2, 3 minutos. Pero es tan poderoso, se los aseguro. ¿Sí? Bueno, bueno, no sé si quisieran compartirnos algo para los que ya han hecho el ejercicio. De igual manera, bueno, se borraron los mensajes en el chat. O alguien que quisiera compartirnos su palabra, los escuchamos. ¿Sí? De mi parte sería todo. Les agradezco su paciencia por, pues, toda esta situación, que el internet, que el día, que la ceremonia, pero bueno, la mezcla soslega noche no yo. Sí, hermanito Zahid, lo escuchamos. Hermanito Akatsi. Bueno, bueno, híjole, como que no, no sirve el audio, que vine a dejar a mi hermana al aeropuerto, Temastiani, y ando en el camino, quería participar, pero creo que no se escucha. Bueno, ni modo. Sí se escucha. Sí te escuchas, hermanito. Hermanito Sahib, sí te escuchamos. Se corta un poquito, hermanito. Se corta un poquito. Mm.
Ah, parece que ya volvió. Ah, ya ni sé. Sí se te escucha, hermanito Sahib. Ok, a ver, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Sí, mi pregunta era que cómo pudiera intencionar la agüita de coco para poderse recargar de energía, Temastián, y esa era mi pregunta. Muchas gracias. Al parecer el Temachtiani se fue o solamente soy yo. No, sí, no ha recuperado el Hermanito. internet, pero esperemos tantito, a lo mejor sí lo recupera. Sí, sí, aquí estoy. Y por este hermoso proyecto que hoy culminamos, ¿verdad? Hola, hermanitos, los escuchamos. Temastiani Sajid le pregunta que cómo puede intencionar el agua de coco. Creo que se fue otra vez. Creo que sí. Está viajando el Temastián. Pero no nos lleva. Es lo negativo, hermanito. Y esperemos que llegue pronto el Temastián con su internet. Eso esperamos, hermanito. Sí, o si no se le fueron las cabritas por ahí al monte, como a mí. Eso es lo más difícil. Bueno, con que se encuentre su, ¿cómo? El burrito, ¿cómo le llamaban? BMW. BMW. Y potente, pues. Sí, pues. Acabo de Sí, postear en el grupo